Para hablar sobre sindicatos, primero deberíamos conocer el significado de la palabra. Un sindicato es una organización de personas trabajadoras las cuales unen su fuerza para crear un colectivo que pueda negociar con el Estado o tener la fuerza suficiente para levantarse y reclamar intereses económicos, profesionales, sociales y o políticos. Buscan formar una voz que se escuche y la mejora de condiciones de trabajo. Los sindicatos son una representación de esos reclamos colectivos y estos mismos son llevados a negociaciones con el Estado o son llevados a protestas y huelgas. La ausencia de un sindicato es sinónimo de desorganización y una clara ventaja de quien tiene control sobre los trabajadores, puesto que puede tomar cualquier decisión, sea buena o mala, libremente sin ninguna consecuencia. Cabe aclarar que los sindicatos ya formados pueden llegar a tener esta característica de desorganización, ya que son susceptibles ante la corrupción y la ambición del ser humano. Luego, la historia del movimiento obrero y el movimiento sindical. La historia del movimiento sindical está ligada al desarrollo del capitalismo. Surge al calor de las primeras fábricas en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX y se consolida con la expansión de las grandes empresas a finales de ese siglo y principios del XX. Por aquel entonces las condiciones laborales eran terribles para la gran mayoría de los trabajadores. Jornadas de más de 14 horas, trabajo infantil, salarios de miseria o faltas de medidas de prevención, además de la ausencia total de servicios públicos. Ante esta explotación laboral que contrastaba con la riqueza de sus empleadores, los trabajadores comenzaron a colaborar entre ellos para cubrir algunas de sus principales necesidades. Sociedades de socorro mutuo para atender a trabajadores enfermos o heridos y a sus familias, cooperativas de consumo de vivienda o incluso funerarias para enterrar dignamente a sus compañeros, además de otras iniciativas solidarias para combatir la pobreza. Miles de trabajadores pasaron a compartir no solo el espacio de trabajo, sino los de ocio y residencia. Esto llevó a que en la mayoría de países industrializados fuera muy fácil para los trabajadores identificar una serie de problemas comunes, no solo en el ámbito laboral, así como la necesidad de organizarse para conquistar mejores condiciones de vida. Había nacido la conciencia de clase. Luego se da el auge del movimiento obrero. Los primeros sindicatos se distribuían por oficios, pero rápidamente se fueron agrupando hasta formar grandes sindicatos nacionales e internacionales en la segunda mitad del siglo XIX, consiguiendo su legalización en la mayoría de los países occidentales y convirtiéndose en actores poderosos a principios del nuevo siglo. Precisamente, la jornada de 8 horas fue una de las primeras consignas del movimiento sindical a nivel internacional, así como las vacaciones pagadas o la seguridad social, entre otras que acabaron plasmadas en el derecho laboral gracias a la actividad sindical. Luego, otros conceptos principales serían las funciones y los objetivos. Primeramente, las funciones y los objetivos tienen una gran distinción. Las funciones son una reglamentación estricta y básica que caracteriza cualquier tipo de sindicato. Estas son: recoge la voluntad de sus afiliados, vela por las condiciones mínimas y representa a sus afiliados ante otras organizaciones. Y luego los objetivos, que serían una proyección a futuro de qué debería llegar a ser el sindicato, sería, en diferencia de recoger solo la voluntad, sería representar esa voluntad. Representar a los trabajadores, a los asociados, eso mismo, velar por el cumplimiento de las normas y realizar aquellas actividades contempladas en los estatutos y que no estén prohibidas por la ley. Luego puede hablarse de la clasificación de los sindicatos en cuatro diferentes. Los sindicatos gremiales o de oficio, de empresa, de industria y de oficios varios. Los sindicatos gremiales son aquellos que agrupan solamente a trabajadores individuales de cierto rubro. Por ejemplo, el sindicato de electricistas. Los sindicatos de empresa, los sindicatos de empresa reúnen los trabajadores de varios rubros y los conglomeran en un mismo espacio, el cual será la empresa. Por ejemplo, mecánicos y ensambladores son juntados en una misma empresa de creación de automóviles. Los sindicatos de industria envuelven a las variadas ramas que pueden aparecer en las actividades y empresas que esa industria maneje. Por ejemplo, sindicatos de la industria petrolera. Acá se confinan todos los trabajadores de esa industria sin importar a qué ramas se enfoquen o de qué empresas se presenten. Y los sindicatos de oficios varios.
pertenecen a espacios poco habitados que reúnen a la gran variedad de trabajadores de distintos oficios en un mismo sindicato, una especie de englobación para todos los rubros presentados en ese espacio. Terminada esta clasificación, aparecen ciertos conceptos remarcables sobre el cómo llegan y deben ser los sindicatos, en forma general o lo que se espera que sean: fuertes, libres y democráticos. Fuerte usado de sinónimo de organizado y dispuesto a crecer como a desarrollarse permanentemente en la búsqueda de mejorarse a sí mismo. Libre en el sentido de no ser intervenido por la mano de otras organizaciones o el propio Estado, y ser libre de actuar según los parámetros de la ley sin ser silenciado o reprimido. Por último, ser democrático, refiriendo al modo de llevar las decisiones importantes, con la voluntad mayoritaria y la legitimidad en las votaciones. El cómo llegan a ser formados los sindicatos es un inciso bastante breve. Aún así, se debe especificar que los sindicatos, para ser formados y crearse, necesitan de propias especificaciones impuestas por la ley. Debe existir una asamblea o junta de trabajadores en presencia de un ministro de fe, y debe reunir el número mínimo de trabajadores que imponga la ley. Esto es según qué sindicato puede llegar a ser: el de entre gremial, empresa, industria y oficio vario. El cómo llegan a ser los sindicatos en Argentina, primero se tiene que explicar con una clasificación en dos. Existen las llamadas uniones y las federaciones, que pueden ser tanto nacionales o provinciales. Las uniones son sindicatos con jurisdicción directa en todo el territorio en el que actúan. Los representantes locales del sindicato son elegidos por los líderes de la unión, por lo que se puede describir el modo de gobierno como uno representativo. Las federaciones están constituidas por varios sindicatos asociados, por lo tanto, las autoridades locales no son electas por los líderes antes mencionados, sino por el voto directo de sus afiliados. Por, ya finalizando más bien, se ven las medidas de presión políticas del sindicalismo. Los sindicatos, al ser un movimiento colectivo unido con grandes cantidades de personas, tienen una gran capacidad de reclamo, tanto por las múltiples voces que aparecen en forma de sindicalistas voceros, como por la misma fuerza y revolución que podrían llegar a tener el conglomerado unido. Por lo tanto, el Estado y la política sufren de una gran presión al tener que encargarse de escuchar esos reclamos y sentarse a negociar en algún momento con los líderes de los sindicatos. Esto es debido al temor a la capacidad que tendrían muchos sindicatos molestos o pocos sindicatos con una gran fuerza de control sobre la producción económica del país. Al establecer huelgas o parones, se frena la producción perteneciente a una cadena, y eso debilitaría al país como a la legitimidad del gobernante. Por lo tanto, llega a ser obligatoria en algún momento la intervención estatal sobre los reclamos de los sindicatos. Otro factor que explicaría este temor, además de la pérdida de legitimidad, sería el quiebre total del orden, en el que cualquier aprovechado podría llegar e imponer su propio orden. Continuando, en las fuerzas sindicales pueden encontrarse variadas formas de ejercer presión sobre los empleadores. Existe una acción directa, entre paréntesis huelga, y una acción directa irregular, entre paréntesis bastantes. Esta última presenta un gran listado de distintas intervenciones que pueden efectuar los trabajadores. Como es una parte extensa sobre las intervenciones de los sindicatos, se tendrán en cuenta solo las acciones irregulares. Dentro de estas se pueden ver trabajo a desgano o brazos caídos, la cual tiene que ver con producir directamente en menor medida y con notada lentitud, una especie de mantener una actitud de cansancio en la cual los trabajadores no pueden dar su 100% o no quieren. Trabajo a reglamento, el cual consiste en que los trabajadores reducen su colaboración y prestación de ayuda a otros servicios que no pertenezcan estrictamente a su labor, es decir, restringen su actividad colaborativa si esa misma no tiene que ver con su rama de trabajo. Piquetes, los cuales se caracterizan por juntar a los participantes de la huelga enfrente del empleador y su establecimiento. Esto y el que se intenta persuadir a los trabajadores que no participan de ese freno. Sabotaje, destrucción, ciberataque y propaganda, los cuales están relacionados con formas no éticas y delictivas de actuar sobre el empleador. Según estrategias como la destrucción de maquinaria, la propia instalación, junto a sus materias primas y bienes que posea el empleador. Estos mismos serían sabotajes más formales y físicos que pueden ser detectados.
Esto mismo puede no ocurrir y ser intercambiado por ciberataques a bases de datos o vulneraciones de sistemas de defensa de la instalación si llega a tener más relación con el ámbito de comunicaciones y producciones artificiales. Otra forma de sabotaje puede verse en un ámbito social, el que se dé mala publicidad a propósito de cierto empleador o que se distribuyan falsas noticias sobre la instalación y sus pasados malos tratos. Todo eso sería un conglomerado en contra de la reputación social que llega a tener un empleador, perjudicando así eh, en varias situaciones como la contratación de personal o el vivir de forma cotidiana. Por último, aparece el manejo de la opinión pública que hacen los sindicatos. Los sindicatos, al ser fuerzas unidas, poseen un gran número de integrantes. Aún así, son pocos los destacados oficiales que se presentan como voceros y caras públicas del sindicato. Todos aquellos que se necesita informar a la sociedad para quedar en un estado de relevancia activo y crear empatía con las acciones del sindicato se da por variados medios de comunicación: TV, diarios físicos, virtuales y publicidad en carteles. Por ejemplo, existe el diario virtual Sindicato de Camioneros de Chubut, donde suele pasar noticias y quejas de esa provincia en cuanto a los hechos que atraviese ese sindicato en particular. Otro ejemplo sería la serie El Tigre Verón, la cual trata de un sindicalista en el rubro de las carnes y busca relucir la vida humilde de un sindicalista y padre de familia.